varios videos de esta serie se han examinado los inconvenientes de la fisión nuclear. Podría parecer una omisión que no se haya mencionado la otra opción en la que hace tiempo trabaja la física nuclear: concretar a escala industrial la generación de energía a partir de la fusión nuclear. Para comparar los dos sistemas, recordamos antes cómo se genera la energía eléctrica a partir de energía térmica. En las centrales térmicas convencionales, la energía de la combustión calienta el agua. El vapor generado mueve turbinas y éstas mueven alternadores que producen energía eléctrica. En las centrales de fisión, la energía nuclear, con todas sus complejidades, se usa simplemente para calentar algún fluido. Salvo en una variante, este fluido calienta a su vez agua para generar vapor y mover las turbinas. El proceso es siempre más complicado y riesgoso que en las centrales térmicas convencionales. ¿Cómo empezó todo eso? Henri Becquerel fue el primero en interesarse por la radiactividad en 1896. Estudió los efectos provocados por emisiones de las sales de uranio. A partir de allí surgieron las investigaciones que mucho después llevarían a la fisión, la ruptura de núcleos atómicos. Era amigo de los Curie y fue el primer científico que comprobó en carne propia que la radiación podía provocar serias quemaduras. El padre de Henri Becquerel, Hermont, había estudiado la fotoelectricidad en 1839, 50 años antes de las investigaciones de su hijo sobre radiaciones. La generación de electricidad a partir de celdas fotovoltaicas es algo muy simple. Directamente se produce electricidad cuando éstas son iluminadas. Por mucho tiempo, las posibles aplicaciones energéticas de las fotocélulas quedaron en los laboratorios, y recién en estos últimos de paneles fotovoltaicos. Su competitividad crece velozmente. En la época de la guerra no se había trabajado en ese tipo de desarrollos. La fisión nuclear se desarrolló en cambio rápidamente cuando se supo que podía utilizarse para destruir ciudades. No se pretende entrar en un juicio de valores, solo se señala una cronología. Podría pensarse que la aterradora pero portentosa manifestación de la fisión nuclear generó en los científicos que la produjeron una falsa sensación de omnipotencia. Surgió así un mito moderno, el espejismo de una energía que era presentada por algunos de esos científicos como limpia y casi gratuita. La fotografía que se muestra es de una limpieza primaria en Chernobyl y aparece deteriorada por el alto nivel de radiación que existía en la zona. El espejismo de esa energía limpia y casi gratuita ya desapareció. Es más cara que otras y genera permanentemente contaminación. El entusiasmo por el espejismo inicial hizo que no se vieran claramente las dificultades prácticas y se descuidaran procesos esenciales como la disposición final de los desechos radiactivos. Desde un principio, esos residuos se almacenaron transitoriamente cerca de sus fuentes de origen, tanto en las instalaciones militares como en las civiles. En general, siguen allí. La foto aérea muestra desechos almacenados bajo agua y destapados en Hanford, estado de Washington, Estados Unidos. Se ve una foto aérea de una zona de desechos en Rusia. No solo los reactores de fisión, sino también los depósitos de desechos han originado catástrofes. El lago Karachay, en la antigua Unión Soviética, es la zona más contaminada del planeta. En algunos puntos, un ser humano recibiría una dosis letal de radiación en minutos. Para entender un poco los porqués, vamos a recordar el mecanismo de la fisión. Se genera la energía dividiendo núcleos de átomos de elementos pesados. Por eso aparecen peligrosos isótopos radiactivos de muy larga vida.
La generación de energía a partir de la fusión nuclear es diferente. Los núcleos de dos átomos livianos, como los de los isótopos del hidrógeno, se unen, se fusionan. En el proceso se libera energía por efecto del juego de las distintas fuerzas del núcleo atómico. El mecanismo es similar al que mantiene activo al Sol. Tiene menos riesgos que la fisión, pero su realización es difícil. Desde el punto de vista ambiental, los reactores de fusión aventajarían netamente a los de fisión. El problema nunca resuelto de estos es el de los residuos de funcionamiento, que en los reactores de fusión serían insignificantes comparativamente. Los materiales de construcción del reactor pueden desarrollar radiactividad, pero de entidad limitada. Sus vidas medias serían de años o décadas en lugar de milenios como los residuos de la fisión. Un problema de la fusión es que las inversiones necesarias son enormes. Por eso, una de las alternativas que se construye es multinacional, lo que no implica ventajas estratégicas para una nación concreta. Puede esperarse que surja así una solución para la humanidad en su conjunto. Ese sistema requiere manejar temperaturas de más de 100 millones de grados Kelvin. Se trata del desarrollo científico multinacional de mayor inversión después de la Estación Espacial Internacional. Es un reactor experimental en forma de anillo en el que se está trabajando en la localidad de Cadarache, en el sur de Francia. El proyecto se conoce como ITER. En las condiciones del mismo, los gases livianos pasan a un estado llamado plasma, en el cual se puede lograr la fusión. Para manejar ese plasma de altísima temperatura, se utilizan campos magnéticos producidos por distintos bobinados. Una gran ventaja es que, en caso de accidente, el reactor no se funde ni explota, simplemente se apaga. No causa desastres ni genera productos peligrosos. No tiene utilidad militar. Pero en estas épocas de crisis, los gobiernos pueden tender a concentrar sus gastos en proyectos que les impliquen ventajas inmediatas, económicas o militares. Algunos gobiernos comenzaron a retasear los fondos para el ITER. En esta publicación de Knoxville de julio de 2008, vemos que la Academia Nacional de Ciencias reclamaba más fondos para el ITER. Se ve aquí el inicio del documento del National Research Council de los Estados Unidos, que confirma el interés de los físicos norteamericanos por reforzar la presencia en el proyecto ITER. Se muestra el cronograma del Departamento de Energía, también el cronograma previsto para el ITER, que se ha postergado unos 2 años. Además de ese proyecto internacional, algunas naciones comenzaron a explorar otro tipo de fusión llamada inercial. Rayos láser o X impactan sobre una cápsula con isótopos de hidrógeno. Los gases se comprimen hasta 20 veces la densidad del plomo y llegan a 100 millones de grados Kelvin o más. Se produce la fusión y se generan grandes cantidades de energía. En 2009 se inauguró en los Estados Unidos el láser de mayor potencia del mundo. Está en el NIF, National Ignition Facility, Estado de California. En julio de 2012 generó un máximo puntual de potencia de más de 500 millones de vatios. Esa potencia equivale al consumo de 500.000 millones de estufas de 1 kilovatio. Por supuesto, ese pulso dura solo un instante. El desarrollo de los rayos láser puede ser militarmente útil. Cabe suponer que ese incentivo hará más probable que se le destinen fondos, y entonces quizás se llegue antes a la fusión por esta vía. Por lo menos nos ahorraríamos así mucha contaminación. Otra posibilidad, la fusión en frío. ¿Una utopía?
Desde alrededor de 1989, algunos físicos, entre ellos un premio Nobel, escribieron sobre la posibilidad de obtener energía de fusión a partir de un proceso electrolítico en frío. Suponiendo que el método llegara a funcionar, podría ser una insuperable fuente de energía, pero algunos resultados aparentemente exitosos no se han podido duplicar sistemáticamente. Nuestro intento por traer el Sol a la Tierra se resume por ahora en dos opciones concretas sobre las que se trabaja activamente, más una posibilidad teórica que no se ha podido reproducir con éxito. 1. Los reactores en anillo, como el ITER. La crisis económica hace dudoso que los ensayos se concreten en los plazos previstos. 2. El bombardeo por láser, como en el NIF. El desarrollo en sí puede aportar tecnología tipo Star Wars de interés militar. Eso puede acelerar los resultados. Y 3. Una esperanza en estudio ante la que solo cabe una actitud de expectativa. Mientras tanto, la sociedad de consumo sigue exigiendo más energía. La fisión es cada vez menos aceptada por sus riesgos y sus residuos. Sería funesto aumentar esos problemas, aunque algunos países importantes, con pequeño peso de opinión pública, pueden ignorar los peligros. De hecho, hay prácticamente un consenso en que a mediano o largo plazo las soluciones de generación electronuclear se orientarán hacia la fusión. ¿Será ese el futuro? ¿O se impondrán otros desarrollos? Porque mientras pasan los años, el Sol sigue enviándonos diariamente miles de veces más energía de la que necesitamos. Su aprovechamiento masivo parece inevitable. El mercado muestra índices sugestivos. La industria fotovoltaica creció en Alemania un 97,8% en 2011, luego de otro aumento similar en el año anterior. Esa tendencia de una economía tan poderosa no puede ignorarse. Recapitulando, la física nuclear, además de la fisión, nos presenta una solución menos peligrosa: la fusión. Pero solo el tiempo dirá si, trayendo el Sol a la Tierra, la humanidad encuentra la forma de satisfacer sus requerimientos de energía, o bien si encontrará otros métodos, o buscará llegar a un balance entre apetencias y condicionantes, porque en suma el kilovatio hora más barato y eficiente es el que no se gasta inútilmente.